Tal como les prometí, hoy jueves 23 de marzo vamos a seguir con las historias de las mujeres poderosas del mundo que tuvieron tronos o fueron coronadas. Y para eso, bueno, hoy vamos a hacer en el tercer capítulo, vamos a hablar de dos monarcas integrantes del absolutismo europeo, María Teresa de Austria y Catalina de Rusia. ¿Qué tienen en común? Bueno, dos déspotas, dos gobernantes muy centralistas, muy autoritarias, dos personas que no se calculaba que pudieran tener poder cuando nacieron, bastante contemporáneas y bueno, las dos que inauguraron un estilo de poder femenino, un poco tiránico, un poco innovador para la época y bueno, dejaron sin dudas una marca en la historia por su estilo y por las medidas que tomaron, ¿no? En algún punto también se adelantaron con algunas ideas a cosas que vendrían muchísimo después. María Teresa de Austria y Catalina de Rusia. El título del capítulo de hoy se llama El Estado soy yo, porque en alguna manera María Teresa y Catalina eran parecidas a Luis XIV, creían que el centro del poder emanaba de ellas mismas y así se manejaban, ¿no? Así que bueno, básicamente por eso el título es El Estado soy yo. Dos monarcas centralistas, absolutistas y convencidas de que su sabiduría venía de Dios. Vamos a empezar con María Teresa de Austria. María Teresa de Austria, época, para que se den una idea, estamos hablando de 1700, ¿no? María Teresa de Austria era la segunda hija mujer del emperador. En principio, había un pacto por el cual si el heredero mujer de ese emperador, digamos, si el que sobreviviera a la mujer de los hijos de ese determinado emperador, él tenía que devolver el derecho de sucesión a las hijas mujeres de su hermano mayor muerto, ¿no? El padre de María Teresa le tenía que devolver el derecho de sucesión a las hijas mujeres de su hermano mayor cuando no consigue tener un heredero varón sano. La verdad que el monarca no le presta mucha atención a esa promesa que había hecho y hace una sanción, la pragmática sanción, que es una ley por la cual decreta que María Teresa, su hija mayor, iba a ser la heredera y le seguían en el orden sucesorio sus hermanas mujeres. Carlos VI, se llama este emperador de Austria, bueno, básicamente viola promesas que había conformado sobre las leyes de sucesión y logra pasar una ley y logra que se lo respeten, dejando de lado a las hijas mayores de la dinastía, que eran las hijas de su hermano. Obviamente esto lo hace con el consenso de otros monarcas europeos. Europa era como un pequeño pueblito, una comunidad de monarcas. Cualquier movimiento de esta característica tenía que tener apoyo de otros porque cualquier cosa era una excusa para que te invada un vecino, particularmente el rey de Prusia, con lo cual Carlos VI se garantiza de tener el apoyo de los vecinos y unge a María Teresa como su heredera, generando la furia de la mitad de la familia, ¿no? Pero bueno, básicamente al final logra salirse con la suya. Igualmente, Carlos VI nunca pierde la esperanza de engendrar un heredero varón, así que en esa tónica decide educar a su hija María Teresa, que era muy despierta, muy astuta, la educan los jesuitas, pero le enseñan a hablar latín muy bien, a hablar francés, coser, bailar, pintar, todas las cosas que tenían que tener las mujeres para casarse bien. Nunca piensa demasiado en prepararla para la gestión política, algo que le pasa en general a todas las reinas de la historia, ¿no? No se las considera merecedoras de formación política, entonces se las forma para ser niñas bien. Así que María Teresa tiene una educación impecable, pero no le enseñan mucho a escribir ni le enseñan de filosofía política. Sí, a los 14 años le empiezan a admitir en las reuniones del gobierno, no la dejan opinar y tampoco complementan esa acción con una educación apropiada, ¿no? Por ese entonces se esperaba que aparezca un heredero varón, ¿no? Ella igual, bueno, demuestra bastante talento en lo artístico, en la música, baila bien, actúa en la corte, era súper inteligente y bueno, realmente se piensa que también estas aptitudes venían de que era una de las pocas integrantes de la familia de los Austria en no ser hija de primos hermanos o nieta de primos hermanos. María Teresa tenía la suerte de ser hija y nieta de gente que no era consanguínea, algo que era poco común en esa familia, muy famosa por casarse entre ellos y por ende producir una progenie en general con problemas, ¿no? De los Austria tenían muchos problemas, de muchas enfermedades, mucha debilidad congénita y María Teresa tiene la suerte de ser uno de los pocos Austria o Habsburgo que no es hija de primos hermanos, entonces ni nieta de primos hermanos, con lo cual
para hablarlo en términos animales, sale con mucha más rusticidad que sus parientes, ¿no? Bueno, María Teresa muy inteligente. A los 15 años ya empiezan a ver cómo la colocan en el tablero político a través de un casamiento. Los hijos y las hijas de los reyes eran siempre peones en el tablero de la política. Y a ella en algún momento le aparece como candidato un primo que se llama Leopoldo de Lorena, también otro Habsburgo. Y todo viene bien, pero ese primo se muere de golpe de viruela. Entonces pasa a ocupar su lugar el hermano segundo mujeriego, que era Francisco. Y ese termina siendo el prometido de ella. Mientras tanto, el padre, en este ajedrez político, la quiere casar con el rey de Prusia, que era mucho más viejo, pero mucho más poderoso, y ella se niega a muerte porque dice que ella es católica y no se va a casar nunca en su vida con un protestante, ¿no? Eso que hoy nos parece un poco antiguo, en esa época era muy común, era muy intolerante la gente con otras religiones, en particular los católicos. Los católicos no toleraban la idea de casarse con un protestante. Los protestantes en general eran más abiertos, los católicos no. Y los austríacos eran católicos. Así que María Teresa rechaza al rey de Prusia y se casa con este primo, que era duque de Lorena, que es un ducado francés, con mucha presencia alemana. Y bueno, adquiere marido bastante mujeriego, por cierto, y ella se enamora perdidamente, ¿no? Se casa a los 19 años, en 1736, con este muchacho de 21 que era bastante secote, bastante infiel, bastante mala onda, y ella era muy celosa y hacía bastante escándalo, incluso cada tanto se desquitaba de las aventuras de él. A pesar de eso, tienen una relación bastante frecuente, digamos, y engendran 16 hijos a lo largo de 17 años, con lo cual ella estaba embarazada permanentemente, ¿no? Primera etapa de su matrimonio, cuando ella era todavía la esposa de este primo más pobretón. Cuando se produce el casamiento, por supuesto, el rey de Francia pega el grito en el cielo, no le interesaba tener el marido de la futura emperatriz de Austria en sus propios dominios, con lo cual hacen un intercambio. El ducado de Lorena se retira, ¿no? La provincia está francesa, se retira y le dan de premio a Francisco, el marido de María Teresa, le dan de premio un ducado italiano, ¿no? La Toscana, espectacular, divino para ir de visita, no tan poderoso. Pero bueno, parten para ir a gobernar, están un par de años ejercitando la tarea de gobierno en conjunto, porque él era el heredero, y finalmente cuando el padre de ella, el emperador, se da cuenta que ya estaba cerca de morirse, lo llaman de nuevo a Viena, que era la capital del imperio, para que ella se empiece a aproximar al poder. Así que con solo 23 años María Teresa se ve al frente de un imperio que abarcaba muchísimos países. En algún momento el imperio austríaco empieza a tener 18 países y muchos países con leyes anti-gobernante mujer, lo cual es un desafío. Primero, porque había dudas de su legitimidad por el asunto de las primas. Segundo, porque a nadie le hacía gracia una gobernante mujer, ya había antecedentes. Había leyes incluso prohibiendo la sucesión con mujeres. Y bueno, además se consideraba que las mujeres eran un poco analfabetas en ese momento, era una cosa de la época, no es que hubiera nada en particular contra las mujeres, pero incluso la Iglesia Católica a veces pensaba que la mujer no tenía alma. Entonces, en ese mundo entra María Teresa a gobernar un imperio de muchas nacionalidades. Ella dice en ese momento, una cita que acá la tengo anotada, dice, ella entra al poder con poca experiencia porque el padre no le había querido compartir el gobierno nunca, tenía 23 años, venía de Italia y dice: me encontré en la corona en esta situación. No estaba lista, no conocía a nadie, no podía confiar en nadie, no tenía plata, no tenía experiencia, no tenía consejeros y no tenía ejército. Eso escribe ella contando cuando llega al poder en qué situación desesperada estaba, ¿no? Y tuvo que pelear mucho tiempo contra enemigos, contra Bohemia, contra Prusia, porque le querían arrebatar pedazos de su imperio, ¿no? Bueno, la clásica situación de un gobernante débil tiene que pelear por permanecer, y ella, por ser mujer más, además está el hecho que estaba siempre embarazada y no podía ella comandar el ejército, que se consideraba una muestra de poder. Y ella misma dice: si yo no hubiera estado embarazada tanto tiempo seguido, hubiera mandado yo el ejército, pero nunca podía. Bueno, ¿cómo inicia su gobierno María Teresa? Muy popular, era querida, muy popular particularmente en Hungría. Ella demuestra unas dotes de propaganda espectaculares al estilo de Mussolini, al estilo de Perón, al estilo a veces de otros dirigentes más actuales.
hace significaciones fantásticas, ¿no? Va a Hungría, se pone la corona de San Esteban, el patrono de Hungría, va con el hijo en brazos y se presenta como la madre heroína que le pide a los húngaros que la salven y peleen por ella, y los húngaros, que son bien sentimentales como los argentinos, se vuelven locos, ¿no? Ella hacía estas grandes despliegues de propaganda, hacía mucha propaganda política, era una innovadora, y además estaba encima de la prensa y hacía mucha censura, como casi todos los monarcas de la época, ¿no? No había... Los monarcas absolutistas ilustrados, paradójicamente, estaban en contra de la libertad de prensa. Así que bueno, básicamente los primeros años están marcados por las guerras de resistir, por el tema de la sucesión. Ella la pelea y más o menos logra dominar la cuestión, pierde algunos territorios, pero también logra quedarse en el trono. Y se dice, bueno, en un momento dice, no quiero que mi gobierno sea sobre la guerra como el gobierno de los hombres, quiero hacer medidas en serio. Bueno, ¿cuáles son las primeras medidas? Empieza a orquestar matrimonios para sus hijos que apenas caminaban, pero ya estaban concebidos como parte de los peones del ajedrez político europeo, ¿no? Lo que hacían todos los reyes, los chicos nacían y ya le estaban buscando un marido para el cual cimentar el poder. Y María Teresa en eso no es nada maternal, intercambia a los hijos como si fueran monedas de plata y le busca casamientos adecuados, ¿no? Era una madre muy tiránica, muy mandona, y le hacía bastante bullying a sus hijos. Ella le parecía que sus hijos nunca estaban a la altura. Con este modelo tiránico, centralizado, mandón y absolutamente consciente de su lugar real y su descendencia de Dios, algo que creen los emperadores de Austria, obviamente, ¿qué podía producir? Es la madre de María Antonieta, ¿no? María Antonieta viene con todo ese ADN y esa superioridad a Francia y, por supuesto, se pega contra la pared y termina decapitada. María Antonieta es heredera en un punto de María Teresa. Pero bueno, más allá de eso, bueno, hace los casamientos de los hijos, terminan 2 hijos siendo emperador, una hija reina de Francia y otra reina de la mitad de Italia, siempre con la mirada desaprobadora de su madre, ¿no? Siempre con el fantasma de la madre que dice que ellas no han hecho lo suficiente, ¿no? Nadie podía ser como María Teresa, nadie estaba a la altura, eso le genera un trauma bastante importante a los hijos, que a la vez terminan siendo peones para sellar los pactos políticos de su madre, ¿no? Bueno, básicamente los logros de María Antonieta mientras trata de sobrevivir como monarca mujer y gobierna más o menos 40 años, se ocupa de ordenar la burocracia del Imperio Austríaco en un esquema que dura hasta la Primera Guerra Mundial cuando se cae el imperio, ¿no? Ella organiza la administración, lo cubre con cargos profesionales, abogados, economistas de ese tipo, para que se ocupen del Estado. De alguna manera crea un exceso de burocracia también, es un problema que va a tener la administración austríaca, pero ordena la administración, la profesionaliza, le pone impuestos a los nobles que no pagaban nada y funda el Ministerio de Economía. El mismo Ministerio de Economía donde va a trabajar, miren ustedes lo que es la vida, 200 años después, Karl Menger, que es el fundador, uno de los fundadores de la economía austríaca, ¿no? La Escuela Austríaca de Economía que ahora está alimentando al candidato Javier Milei. Bueno, ese pensador, fundador de la escuela austríaca, es un hijo de la burocracia vienesa. La burocracia vienesa la funda María Teresa porque hasta María Teresa, la administración del Estado era una cuestión de los nobles y amigos y entenados que no tenían necesariamente idea de finanzas o de economía o de administración y manejaban el Estado por parentescos o amistades. Bueno, bastante parecido a lo que pasa hoy, ¿no? Eso profesionaliza la administración. Un beso grande a Walter Gómez, que siempre está. Gracias por venir. Y, digamos, hace la estructura del Estado que después se pervierte y se vuelve gigante, pero en un principio María Teresa dota de profesionalismo al Estado austríaco, ¿no? Promueve un sistema legal organizado, también tribunales organizados, otra cosa que no existía, la justicia era bastante a dedo. Funda la Escuela de Medicina de Austria y desarrolla las primeras políticas de salud. Una de las grandes innovaciones de esta mujer, que también es muy polémica, ella promueve la vacunación, se vacuna ella primero, la vacuna contra la viruela, y hace una fiesta para celebrar a los 100 primeros austríacos que se animan a ponerse la vacuna. Vacuna a todos sus hijos, por cierto, una actitud que van a hacer todos los monarcas europeos admiradores de la Ilustración, ¿no? En Suecia pasa lo mismo, en Dinamarca pasa lo mismo, y en Rusia Catalina va a hacer lo mismo y María Teresa, ¿no? Y emprende también otras políticas para democratizar la salud. Recordemos que en esa época no había sistema de salud nacional, uno se pagaba el médico y ergo los pobres, por supuesto, se morían más, ¿no?
otra medida enorme de María Teresa, ella es la primera que obliga a que todos los chicos y las chicas vayan a la escuela, ¿no? Ella funda la educación obligatoria, que acá funda Sarmiento, funda María Teresa de Austria, que apenas había recibido una instrucción formal. Ella decide que todos los chicos y las chicas eran iguales y tenían que ir, pobres o ricos, tenían que ir a la escuela, ¿no? Fundadora de la enseñanza obligatoria en Austria. Fundadora de 7 universidades, donde no solo se enseñaba religión como era hasta entonces, sino se enseñaban artes y ciencias. Una pionera total en ese sentido. Ahora, por supuesto, ella, que era admiradora, o sea, de las ideas avanzadas, en realidad eran ideas que venían más de su sentido común, que normalmente se cree que ella es de la Ilustración y que ella también leía a Voltaire. Actualmente se interpreta que en realidad María Teresa era muy sensata, muy terrenal, que no era necesariamente tan refinada como Catalina de Rusia, sino que se daba cuenta que el mundo tan verticalista y monárquico no tenía mucho futuro y que había que extender los beneficios de la ciencia a todo el mundo, ¿no? Por supuesto, el lado B, ¿no?, de María Teresa había muchos. El número 1 era muy estricta, muy intolerante con las fallas de las personas, con las fallas de sus hijos. Le hacía bastante bullying a la gente y a sus hijos. Y, por ejemplo, en cuanto a los padres que no mandaban a sus hijos a la escuela obligatoria, eran arrestados, los metía a la cárcel. Ejercía una censura muy fuerte en los medios. En un momento arma una comisión de moralidad y castidad con la cual controla a los hombres que van a los prostíbulos, a los homosexuales, a toda la gente que tenía aventuras o que andaba con prostitutas. Y básicamente sus enemigos decían que en realidad lo que estaba haciendo era usar esa comisión para perseguir a su marido, que le metía los cuernos con cualquier mujer que pase. Pero más allá del chiste, suena bastante ridículo, ¿no? Comisión de castidad. Empecemos por la castidad de su marido, que no era tal. Así que, bueno, pero obviamente es parte de la leyenda negra de María Teresa, ¿no? Su marido era muy mujeriego, pero ella lo amaba. Y básicamente cuando se muere su marido que le engañaba con medio mundo, ella entra en un periodo casi de depresión, se encierra y no quiere saber más nada con el mundo y prácticamente delega la mitad de su poder a su hijo. Bien, ella, otra gran crítica se le hace era lo poco abierta que era en materia religiosa. Ella quería perseguir a los judíos, quería expulsar a los judíos, a los árabes, a toda clase de pueblo o nacionalidad que no tenga que ver con el catolicismo. Y eso es un defecto bastante grande de su gobierno. Pero a favor, hay que decir que también dentro de ese paquete ella populariza el concepto de ciertas medidas de salud pública. Cuando muere su marido, por supuesto, ella ya tiene que empezar a entregar el poder a su hijo. Ella había nombrado a su marido corregente para sortear el problema de la sucesión que había. Muchos países no querían una monarca mujer, entonces ella responde a eso cuando tenía 23 años diciendo, bueno, acá gobernamos los dos, mi marido, Francisco y yo. Y con eso sortea el problema de la sucesión de muchos de sus dominios. Pero bueno, eso hace que cuando se muere el marido y queda viuda y ella entra en una especie de depresión, le tiene que ceder el título de corregente a su hijo, con el cual se pelea mucho. Su hijo es mucho más inteligente, mucho más preparado, mucho más bicho, pero ella tiene más humanidad y más tacto político y más toque con la gente, ¿no? Entonces tienen muchísimos enfrentamientos entre ambos, todo el tiempo se amenazan con renunciar, pero al final siempre se quedan juntos porque se dan cuenta que gobiernan juntos muy bien. Ella, por supuesto, con su hijo José, como con todos, era muy castigadora, era muy criticona, le hacía mucho bullying, pero bueno, finalmente permanece al lado de él hasta que se muere. Y se muere a los 62 años, casi con 40 años de gobiernos encima, un montón de innovaciones en la cultura austríaca. El imperio austríaco, les recuerdo, era un pedazo de Alemania, era Austria, era Bohemia, era Silesia, era un pedazo de Polonia. Era gigantesco, llega a tener 18 países bajo su mando, no en el reinado de María Teresa, pero enorme. Y ella funda una etapa de poder de la familia de Austria, una nueva etapa de poder en la familia, luego de años que habían languidecido, digamos, cuando los años de los matrimonios congénitos exactamente habían sido emperadores delucidos, y ella inaugura una nueva era, ¿no? Y es súper, súper popular en la historia de Austria, súper fuerte su figura. Lamentablemente a nosotros llega más por su episodio como madre de María Antonieta, pero es un personaje importante en la historia europea por todas las medidas que toma para profesionalizar el Estado, ¿no? Y armar un verdadero Estado nacional.
Bien, bueno, se muere a los 62 años y lo deja José en el trono. José no sigue en el trono por mucho tiempo más y lo termina heredando su hermano Leopoldo. Y además ella procrea estas dos reinas que ya comenté, María Carolina de dos Sicilias y María Antonieta, dos reinas bastante polémicas. Esa es la vida de María Teresa de Austria, como ya les dije, una especie de Luis XIV, mujer de Austria. Y ahora pasamos a la vida de Catalina, de Rusia, ¿no? Otra monarca inesperada, pero mucho más inesperada que María Teresa, porque Catalina básicamente no era rusa, no era zarina ella de derecho propio, y ni siquiera hablaba ruso, digamos, y bueno, ni siquiera era heredera de una gran monarquía. Era una princesa menor, prusiana, no muy agraciada, pero a fuerza de estudiar y a fuerza de perseverar y a fuerza de tragarse una colección impresionante de sapos, se logra quedar con el poder de todas las Rusias, como se llamaba el imperio en ese momento, ¿no? Época de Catalina, parecida a María Teresa, 1729-1796, también vive, digamos, hasta la vejez, considerando a la época, pero a diferencia de María Teresa, que había nacido en un castillo, Catalina, que se llamaba Sofía, era una princesa de un principado menor que no existía en Prusia. Por parte de madre sí era una familia muy ilustre, pero por parte de padre no, era como una dinastía pobretona, era la sobrina ni siquiera del príncipe de Anhalt, bastante menor. Había algunos personajes en su familia, como el rey de Suecia, pero digamos, como diría el compañero que siempre citan los herederos de Alberdi, el compañero, que no me sale el nombre ahora, un influencer liberal, Flojardo Flojardo. El origen de Sofía barra Catalina, Flojardo Flojardo, ¿no? Como toda princesa de familia venida menos, medio pobretona de la época, lo que se hace es tratar de cultivarla lo máximo posible para ver si la colocaban con un marido, príncipe, rey, rico y poderoso que le devuelva un poco de poder a la familia. Y ese es el plan para esta chiquita, a la que la madre no la quería y la despreciaba bastante, ¿no? Sofía barra Catalina decide que ni el bullying de su mamá, ni su apellido menor, ni sus circunstancias pobretonas de nacimiento, ni su familia totalmente marginal en el concierto europeo le iban a detener. Era muy inteligente, muy despierta, y de entrada pisa fuerte y decide que ella se iba a imponer, ¿no? Y que ella iba a ser alguien en la vida, y pasa innumerables dificultades, pero es terrible la vida de ella en su juventud, pero ella se decide que no la iban a doblegar, ¿no? Voy a contar algunas tratando de no ser truculenta, pero básicamente para mostrar esto de que en realidad cuando hay carácter y cuando hay determinación se puede dar vuelta un destino, ¿no? Ella a los 4 años le presentan al rey de Prusia, el famosísimo Federico el Grande, otro monarca famosísimo del absolutismo, y le instruyen que ella tenía que hacer una reverencia y tratar de besar la mano del monarca, que era alto, por supuesto, con lo cual era un poco difícil. Y ella se planta a los 4 años y le dice que lo tiene que saludar, pero él se tiene que agachar porque ella no llega. Así que ella hace doblegarse al rey Federico de Prusia para saludarla, para que ella le pueda rendir tributo, ¿no? Y el rey queda tan impresionado que cuando Rusia escribe a Prusia para pedir una princesa para que se case con el heredero del trono, una princesa prusiana de ley, casadera, fértil, Federico de Prusia piensa en esta pequeña princesita oscura de un principado menor, pero que parecía tan fuerte y tan astuta, y la propone como la candidata de Prusia para una alianza entre Rusia y Prusia, dos grandes poderes de la época, sellada vía matrimonio, ¿no? Entonces ella se convierte en la favorita del rey de Prusia para casarse con el sobrino de la zarina de Rusia. Y en este propósito la mandan a los 15 años sola con su alma a un lugar que no conocía, con una cultura muy distinta. La cultura rusa era un poco oriental y un poco bárbara en términos de Alemania. La mandan para ahí y con el propósito de casarse con el heredero. Por supuesto, Catalina hablaba idiomas, era muy despierta, había sido educada para casarse, con lo cual tenía todos los requisitos para impresionar, pero se la había pensado como la esposa de, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y cuando le presentan al heredero, Pedro, el sobrino de la zarina, también era alemán como ella, le pareció bastante delucido, bastante tarado y bastante borrachín. Ella le pareció un horror, él era borracho a los 14 años, y además jugaba con soldaditos, con lo cual para Catalina era, para decir mal pronto, un boludo. Pero bueno, ella se da cuenta que ella sola no iba a poder llegar a mucho y que se tenía que casar con alguien. Y que la vida le había dado la oportunidad de ir a Rusia, de ser protegida de la zarina de Rusia, una mujer muy poderosa,
y que el precio era casarse con este zopenco de 16 años que jugaba a los soldaditos, que odiaba a Rusia, que ni siquiera hablaba bien el idioma y que estaba totalmente desagradado por las circunstancias, ¿no? Él, en vez de aprovechar la oportunidad de hacerle saber a Rusia, le estaba enojado, no le gustaba Rusia, no le gustaba su tía, no le gustaba el idioma, detestaba la cultura rusa y decide que iba a estar con la montura ladeada toda su vida en ese país. Catalina hace exactamente lo contrario. Desde el día 1 se da cuenta que se tenía que conquistar a toda esta gente que era muy sofisticada, muy pasional, ¿no? Muy de seguir sus instintos, no muy europeos en ese sentido. Y ella se pone en mente aprender el ruso rápidamente, meterse a todo el mundo en el bolsillo, meterse en el bolsillo a la zarina y convertirse en el personaje más popular de la corte, ¿no? Y a eso se casa al año con Pedro, ¿no? Pedro no la quería, abusaba de ella verbalmente, la agredía, abusaba de ella físicamente, digamos, la violaba. Estaba en contramano de la humanidad, torturaba ratas, bueno, la verdad que un personaje bastante detestable. Y seguía jugando a los soldaditos como hasta los 20 años porque tenía algunos problemillas de adaptación, ¿no? Él había sido abusado por su tutor, con lo cual trasladaba toda esa agresividad hacia Catalina. Pero Catalina se lo bancaba como una duquesa y se sigue firme en su propósito de hacerse amar por toda Rusia y lo logra rápidamente. Se convierte en un personaje muy popular, por lo cual su marido la odia más. Están 8 años sin consumar el matrimonio, lo cual es un problema. Él no la podía ni ver, la detestaba. Ella cada vez era más querida, más simpática, más oportuna. Tenía una habilidad para conquistar a todo el mundo impresionante. No era linda, pero sí era muy, muy astuta. Y cuando ya tenía cerca de 23, 22 años, la zarina le escribe una carta y le dice: mira, tu misión acá no es caerle bien a todo el mundo solamente, sino es producir un heredero. Así que producilo como te parezca, ¿no? Más o menos en esas palabras. Y bueno, hasta hoy hay dudas si el heredero famoso es hijo de Pedro o no. Pedro realmente la detestaba. Las relaciones que tenían íntimas eran siempre bajo coerción. Él le gustaba abusar de ella. Así que bueno, nunca sabremos porque ella empieza a tener romances al poco tiempo. Y nunca se sabe si el hijo que ella produce de todos estos intentos, Pablo, es realmente hijo de su amante o de Pedro, ¿no? Apenas nace, ella lo tiene en el piso, sola en un cuarto, digamos, una situación espantosa. La zarina entra al cuarto, le saca al chico, se va y Catalina no lo ve por 20 años, básicamente, al chico ese, ¿no? Se lo sacan de su vientre y no tiene ningún derecho a opinar sobre la educación de ese chico. Le pasa lo mismo con 2 hijos más que tienen, se lo arrancan de su seno, se lo llevan y ella prácticamente no puede tener relación. Ella siempre ama a Pablo, pero Pablo la odia desde que nace y no es culpa de, básicamente, Catalina, que ella nunca tiene la opción de elegir, ¿no? El parto del primer chico de Pablo le cuesta mucho, queda muy mal físicamente y se pasa meses en cama un poco deprimida porque ni siquiera la dejan ver a su hijo. Pero nuevamente Catalina, que no se iba a dejar domar por nada y por nadie, decide aprovechar la convalecencia para estudiar a Voltaire y a Tácito y aprender conceptos de filosofía política. Y vuelve a la corte con un hijo varón en brazos, que era un símbolo de poder, con bella, bien vestida y con un montón de cultura que no tenía antes encima. Y ahí ella se decide, dice: cuando yo era linda, buena, fiel y me desvivía por mi marido, todos me pisoteaban. Así que ahora voy a dar vuelta a la tortilla y voy a hacer de otra manera. Y entra pisando fuerte a la corte. Le hace un wedding crash al cumpleaños del marido, ¿no? Entra al cumpleaños del marido vestida espectacular y hablando como una filósofa y se roba absolutamente el show y desde ese día ella domina la escena hasta el día que se muere y el marido pasa a un segundo plano, ¿no? Por supuesto, mientras tanto construye su propia red de alianzas, sus propios amigos, su propia red de espías, empieza a cartearse con todos los monarcas europeos, se convierte en un personaje fuerte de la corte, mientras su marido cada día es más odiado, ¿no? Cada día es más odiado y hace cosas más impopulares y manifiesta todo el tiempo su desagrado con Rusia y con los rusos, ¿no? Mientras tanto se muere la emperatriz Isabel, asume el trono en el año 62 y el zar se dedica a dinamitar todas las buenas políticas que había, a granjearse la mayor parte de enemigos en la corte, con los nobles, con el ejército. Le regala al rey de Prusia, al que él idolatraba, tierras, firma una paz con Rusia espantosa, humilla a su mujer en público, humilla a todos los amigos de ella, hace todo lo posible para que lo odien y obviamente a los 7 meses los rusos, que no pierden el tiempo,
Catalina, los hermanos Orlov y un par de nobles se alían, juntan un ejército, ella se viste de general, los dirige, encarcela a su marido y toma el poder, ¿no? Y él, muerto de miedo, le pide por favor que lo deje irse a Prusia, pero ella, que no es ninguna tonta, no quiere darle alas, entonces lo encarcela y a la semana aparece misteriosamente muerto, ¿no? Obviamente todo el mundo supone que a manos de Catalina y de los Orlov. Así entra la historia de Catalina, toma su lugar, 7 meses después o un año después de la muerte de la zarina, se hace coronar con todos los oropeles en Moscú y se convierte en la gran monarca absoluta de Rusia, ¿no? Por supuesto, colecciona novios y pretendientes, nunca se casa con ninguno, ella no quiere compartir el poder, tiene a los Orlov primero, después tiene al famosísimo Potemkin y por lo menos una veintena de hombres más. En algún momento dicen que ella se muere porque estaba teniendo una fiesta entre comillas, con un animal. En realidad ella se muere de un derrame, pero su fama de mujer muy sexual se extiende a la prensa y a todos los límites imaginables, ¿no? Bueno, ¿qué hace Catalina? Cuando asume, publica un plan que es un elogio a la libertad y a la ilustración, donde pretende reestructurar el gobierno, achicar la burocracia, decretar por ley la igualdad de todas las personas, liberar a los esclavos, proteger los derechos de la gente y abolir la tortura. Un plan súper radical, súper casi libertario, anarco-libertario casi, pero las guerras con los turcos le impiden llevarlo a cabo, ¿no? Por eso son los ideales que ella predica. No los logra por ahí ejecutar del todo, pero ella se declara fanática de la ilustración y se cartea con todos los filósofos de la ilustración, ¿no? Ella soñaba con terminar con la opresión de los esclavos. Lo tiene de aliado cuando los Orlov se manifiestan o se muestran realmente como inútiles políticamente, los echa del gobierno, lo adopta a Potemkin y lo usa de gran aliado político y estratega militar, con lo cual conquista Crimea, ¿no? El actual problema que hay entre Rusia y Ucrania. Bueno, ahí llega, el primero que llega es Potemkin, funda ciudades, digamos, abre esa ruta de comercio para Rusia, y ella, mientras tanto, mientras conquista territorios y tiene logros militares, ella se dedica también a la educación de las mujeres, a popularizar las vacunas, a mejorar los métodos del agro. Trabaja muchísimo para la difusión de la educación y derechos de las personas, menos que María Teresa, pero bastante. Rusia era un estado muy autocrático, ella es bastante avanzada y tiene la manija del poder durante toda su vida, mientras a la vez que, de la mano de Potemkin bastante, pero también va adoptando otros amantes y hace lo que se le canta con su vida amorosa y nadie se anima a opinarle, ¿no? Una mujer súper libre y súper como que hace lo que se le canta toda la vida y no permite ninguna opinión al respecto, ¿no? Su hijo la odia, además está decir, porque el hijo estaba totalmente enamorado de la figura de su propio padre y quiere rescatar ese conservadurismo y esa estupidez de Pedro. Entonces su hijo la odia y deshace todos los logros de Catalina cuando él asume el gobierno. Pero bueno, mientras tanto su madre promueve la educación de las mujeres, promueve algunas reformas de tipo liberal, educa a su nieto Alejandro para que él lleve a cabo todas las cosas liberales que ella había querido hacer, instaura la vacunación contra la viruela, otra medida muy avanzada, protege la ópera, protege las artes, protege la arquitectura y promueve la occidentalización de Rusia. Rusia era un poco campesina, un poco, digamos, con un aire oriental y eslavo, y ella, al igual que otros gobernantes como Pedro el Grande, ella quiere traer la cultura europea y la difusión de las técnicas de producción y todo lo que tiene que ver con el avance de la civilización europea a Rusia, ¿no? Quiere desbarbarizar a Rusia, digamos, para decirlo entre comillas, ¿no? Quiere que se adopten métodos occidentales. ¿Qué otra cosa hace? Bueno, funda los primeros bancos, adopta la primera moneda estable para Rusia y trata de copiar el modelo de gobierno occidental tiene que ser europeo, todo lo posible, ¿no? Es una gran propulsora del avance y de la ciencia en su país. Finalmente, bueno, en su vejez muere también, ¿no? De 60 largos, como su amiga María Teresa, y lamentablemente muere, ¿no? Muy sola y muy aislada, porque ya se había muerto su gran amigo Potemkin, su gran aliado militar, y como suele pasar con estos personajes, al final de sus días se vuelve más huraño, más hosco, se aísla, muchos de sus amigos habían muerto, y básicamente le deja un poco entregado el escenario a su hijo Pablo,
que lo primero que hace cuando llega al gobierno, además de deshacer todas las buenas ideas de su madre, es prohibir la sucesión de las mujeres en el trono de Rusia porque odiaba a su mamá. Y eso tiene consecuencias tremendas en la dinastía Romanov por los próximos 200 años. Básicamente tiene mucho que ver con la caída de los Romanov, pero bueno, ¿qué iba a saber el zar Pablo de esto? En ese momento no podía saber nada. Catalina deja un legado impresionante y sin duda supera largamente los logros de su propio hijo y por suerte, digamos, tiene la suerte de pasar mucho tiempo con su nieto Alejandro, con lo cual cuando Pablo, que era extremadamente impopular, es asesinado a los 7 o 6 años de gobierno, su nieto Alejandro I ya tenía el chip de la emperatriz Catalina, ¿no? De lo liberal. Y se lo pasa a varios de sus descendientes, ¿no? Pero todo eso, todas esas ideas innovadoras y modernas que se incorporan a Rusia vienen, Catalina las trae por primera vez. Catalina, como princesa alemana oscura de un principado menor, las inaugura en Rusia, ¿no? Entonces es la gran portadora de la innovación, el imperio ruso, que nunca llega a ser un imperio democrático, es centralista, es teocrático, es muy autoritario, pero sí incorpora algunos elementos de modernidad con Catalina, con Alejandro II, ¿no? Que son más o menos los monarcas que tienen algún viso de modernidad versus Alejandro III o Nicolás II, que son los últimos de la dinastía. Pero bueno, eso es básicamente las dos mujeres autócratas, absolutistas y mandona. No se las recomiendo ni para suegra ni para esposa, pero la verdad, dos mujeres apasionantes que han marcado la historia de Europa, viviendo de un lugar inesperado y no estando en su destino escrito gobernar ningún país, ¿no? Ellas se sobreponen a las circunstancias, agarran el látigo y toman el poder y le digitan el destino a su país y en parte a Europa durante 40 años, ¿no? Y en paralelo. Un caso apasionante, ¿no? María Teresa de Austria, Catalina la Grande, Federico el Grande, estos gobernantes que dominan esta parte del mundo, inspirados algo por las ideas de la Ilustración, y empiezan a modificar el rumbo de sus países que venían con las ideas, digamos, un poco atrasadas, ¿no? Y de alguna manera también le sacan ventaja a otros poderes de la época como Inglaterra y Francia. Bueno, esa fue la historia básicamente de estas dos megamujeres poderosas, Catalina y María Teresa de Austria, Catalina de Rusia y María Teresa de Austria. El nombre de hoy era El Estado soy yo, porque son dos mujeres absolutistas, como Luis XIV. Se creen el centro del poder, se creen que su poder emana de Dios y gobiernan de esa manera, ¿no? Con una fuerte inclinación al verticalismo, al autoritarismo y al creerse dueñas de la verdad, pero logran cada una a su manera introducir cosas interesantes en sus países. La semana que viene vamos al último capítulo de esta saga, vamos a hablar de la reina Victoria y su mega power nietas también, mujeres influyentes, poderosas, bastante dictadoras todas y tiranas, pero también responsables de un montón de innovaciones en sus respectivos países de casamiento, ¿no? La reina Victoria es una gran productora de monarcas, ella misma una gran monarca, una productora de monarcas, una productora de consortes muy fuerte y exporta el modelo inglés a muchos países, ¿no? A través de estos vientres que ella manda a casarse con determinados reyes, ella exporta también un modelo de vida. Eso para la semana que viene, que tengan muy lindo fin de semana y espero que les guste el video. Gracias.